es porque ya hubo un proceso, porque ya hubo un requerimiento, porque ya hubo un señalamiento. Y los señores, después de 14 notificaciones que se les dan, no se acercan a negociar hasta que la dependencia toma la decisión de congelar las cuentas en una forma de presionar para que liquiden sus adeudos. Entonces es muy fácil lo que están haciendo ellos y es una costumbre. Lo vemos en todas las ruedas de prensa que hemos tenido, el estar buscando culpables. Yo creo que la responsabilidad de la administración es agarrar el toro por los cuernos, entrarle a las negociaciones, porque es el tema de la comisión que pasó hace un par de meses, es el tema ahora de Infonavit, al rato va a ser el Seguro Social, al rato va a ser, y va a ser siempre estar buscando culpables. Cuando tú entras a una administración tienes que buscar cuáles son los pasivos, cuál es lo que tienes que, cuáles son tus compromisos, y esto es totalmente una falta de planeación. Esto se deduce en una falta de planeación de poder cumplir con los compromisos que haya adquirido una u otra administración, que aquí ellos están diciendo que es una revisión de inconsistencias que existieron en el 2018 y en el 2019. Tengo una pregunta, entonces, según las cuentas que ustedes tienen, ¿cuáles son los adeudos que se dejaron de administraciones anteriores? ¿Cuál es el adeudo del periodo 2018-2019? Y luego las 14 notificaciones que usted habla, ¿en qué periodo se dieron? Angélica, el adeudo que se tiene encima en este momento es de 8 millones de pesos. ¿Sí? Con Infonavit. Con Infonavit, perdón. De CIMAS con Infonavit es de 8 millones de pesos. Con esa hojita, ¿sí? Con ese programa de Cumplamos Juntos, se iría a 1.800.000. Fíjate todo lo que le están rebajando, ¿sí? Pero si no cumples en tiempo y forma, pero la condición, digamos, que les están solicitando es que lo paguen anticipado el bimestre, de este bimestre que está en curso, que es la cuenta actual. Y además, nada más te van a dejar 1.800.990. ¿Cuándo se generó? O sea, eso, mira, eso es lo que venimos explicando. Es a partir de, ellos dicen las inconsistencias. Entonces, igual vienen del 2018 y 19, como dice aquí. Pero ahí no dice, no especifican. No dicen la cantidad, pero sí dicen el periodo. Pero no dice si faltó el pago de un bimestre o si inconsistencias son rezagos inconsistentes. Fíjate que bien no se pagó totalmente. No se pagó totalmente. Okay. Y aparte se paga a destiempo, ¿sí? Que eso es algo bien importante, porque ese pago pagos incompletos, exacto, pagos incompletos y a destiempo. El pago incompleto y a destiempo te genera intereses, ¿sí? Pero no solamente, ojo, aquí es algo bien importante que me explicaban ayer. El interés no solo se le genera al sistema, al empleado también. Entonces, como normalmente nosotros en nuestros créditos no estamos viendo cuáles son las aportaciones del patrón, no estamos llevando el seguimiento. Entonces, aquí también un afectado directo es el empleado del municipio, del sistema. Entonces, ¿se puede tipificar como liberación de recursos de esta situación de CIMAS? Fíjate que se puede tipificar, Poncho, como una falta de previsión, de planeación, de conocimiento, de responsabilidad, ¿sí? Yo creo que ya es mucho, ya el CIMAS es un organismo noble, pero se lo están acabando, ¿sí? Aquí, o sea, la crisis de CIMAS es evidente. Se tienen adeudos con Comisión Federal, con el municipio, con Infonavit, con los proveedores, pero aquí, ojo, también otro tema bien importante es, las cuentas no se les van a descongelar en los próximos días, ¿sí? Se van a tardar de 10 a 15 días hábiles. ¿Qué es bien delicado. Sí, no, aún así, ¿por qué? Porque el procedimiento de la Comisión Nacional Bancaria lleva tiempo. Entonces, lo que me explicaba Genaro es que van a brincar la quincena otra vez pagando en efectivo. Eso es bien delicado. Eso es bien delicado. O sea, ¿cómo vas a pagar a 900 empleados del sistema en efectivo, en sobrecito, como dice Cermeño, como hace 20 años, como le encanta decir, ¿verdad, señor? Entonces, el tema aquí es, ¿qué sigue con las retenciones en el sobre del ISR? ¿Qué sigue? ¿Dónde lo vas a guardar? No tienes cuenta. ¿Qué pasa? O sea, ¿van a ir a sacar la morrayita de las cajas para pagarle a los empleados en sobre? ¿Dónde van a estar las cuentas contables? Eso, la verdad, de la nómina, ¿en sábanas? Como antes, ¿no? O sea,
¿Qué va a pasar? ¿Dónde van a estar los registros de nómina? ¿Sí? Esto también es algo bien importante. Yo creo que definitivamente la capacidad del gerente pues se está notando, están ahogándose y la verdad, no sé, yo creo que yo pongo en duda que el señor pueda sacar adelante esta situación. Ellos dicen que sí tienen dinero, ¿sí? Tendrán dinero para pagarle a los empleados, pero además para pagar este adeudo y además para pagar lo que viene ya de recibo de Comisión Federal. Esa es mi duda, no sé, Tony. Así es. De Acción Nacional, que somos negativos y que no buscamos. Yo creo que la preocupación es real. El sistema, yo creo que nadie deseamos que a CIMAS le vaya mal. Yo creo que no hay una persona en Torreón que desee que le vaya mal al CIMAS. Y eso es señalar el momento en el que se encuentran y que pueden agravar definitivamente, y eso va a afectar a cada uno de nosotros, a cada uno de los ciudadanos de Torreón, y yo creo que por eso es que estamos aquí buscando que se resuelvan estos problemas. Mira, justamente, Angélica, lo preguntaste, ¿qué sigue? O nosotros, ¿cómo estamos acompañando? Mira, nosotros la verdad, y en aras de proteger también los intereses de los mismos trabajadores, nosotros vamos a estar en seguimiento constante de este tema de Infonavit, porque no queremos que se les vea afectados. Y hacen muchas situaciones del gerente, ¿qué pueden hacer? Pues bueno, yo creo que la decisión la debe tomar el presidente municipal, ¿verdad? Si es que se pone atento a lo que está sucediendo en su municipio y deja de estar cerrando los ojos, ¿no? Yo creo que la decisión es que ya es evidente que el señor no puede con el organismo y que bueno, yo creo que hay que tomar determinaciones tajantes porque ¿qué? ¿Va a volver a sacar 20 millones de pesos otra vez de la bolsa del municipio de manera irregular para volvérsela a mandar para que pague esto? ¿O cómo le van a hacer? ¿Sí? O sea, y piensa otra cosa también importante. Lo decíamos, si tú pagas en el Oxxo el agua, ahorita ese dinero ellos no lo van a poder tener porque la cuenta está congelada. Entonces realmente van a completar, de verdad, eso es, la falta de capacidad es evidente. Ya fue 1 año y medio y están tronando al sistema. Que se vaya. Que se vaya. Si es que se tiene que ir, que se vaya. ¿Ya se tardó Salmeño en tomar esa decisión? Como muchas decisiones, ¿sí? O sea, yo creo que Juan José Gómez lo ha demostrado, el señor es una fina persona, ¿sí? Independientemente, creo que también Alfredo va a tomar acciones en el consejo, porque es un consejo muy a modo, es un consejo que no está señalando las situaciones y las irregularidades que se están dando encima, y creo que esto ya basta, el sistema no va a poder aguantar situaciones como estas, ¿sí? Y cobros y adeudos y congelamiento de cuentas, ya no va a poder, y que no salgan a defender lo indefendible, que mejor se pongan a trabajar para buscar la solución. ¿Qué va a hacer, señor Maput? Usted como integrante del consejo. Sí, bueno, Sí en tiene voz y principio- voto ahí, en en ese principio caso. sí hay voz y voto. En principio la decisión También la los mayoritearios, la tomamos en conjunto, somos un equipo en la fracción prista y las decisiones que se toman van en consejo. Y como lo comenta mi compañera, es darle seguimiento a esto. Estoy seguro de la importancia que tiene el sistema en la vida de todos y cada uno de los torreoneses, y bueno, pues lo que buscamos es la eficiencia en financiera y operativa. En el Consejo Desde la de primera reunión que tuvimos de Cabildo hubo un señalamiento por parte mía en lo personal a nombre de la fracción en señalar que era bien importante realizar una reestructura tanto administrativa como técnica para hacerlo. Y bueno, pues en eso estamos trabajando. ¿Ya habían abordado este tema en el Consejo o no se abordaron? En el Consejo se toman todos los problemas que tiene el municipio. Lo que pasa es que hacia adentro se ve la gravedad de los problemas, pero bueno, pues las declaraciones hacia afuera y la realidad son otras. ¿Si es un consejo a modo Alfredo de CIMAS? Yo creo que, mira, el Consejo está conformado por gente de la sociedad civil. Son muchos empresarios y representantes que acuden al Consejo buscando dar su aportación en cuanto a mejoría, pero a fin de cuentas hay que señalar algo. La responsabilidad es del titular y el titular es el gerente del CIMAS.